Hace una semana estuvo circulando por internet una noticia bastante llamativa, y es que la Xbox, por primera vez en su historia, había sobrepasado en ventas a la PlayStation 5. Y a ver, aunque la noticia es cierta, le pusieron un poquito de picante, ya que aunque le ganó en ventas, solo se trató de una semana. Ahora los arcades de Initial D están que le ponen estas cubiertas. Saben que esta posadera tiene sabrosura, hermano. Ahora, con lo que digo, no le estoy quitando peso a lo que ha logrado Xbox, ya que me parece espectacular. Y desde mi punto de vista, desde hace un tiempo, Xbox está haciendo las cosas mucho mejor que PlayStation. Ese Mickey tiene una carita de... A ver, Mickey Chimenguenchón. Mickey Chimenguenchón, Mickey Chimenguenchón, no. Y solo para dejar claro, hermanos, yo no soy seguidor aférrimo a ninguna empresa. Es decir, yo soy fan de una buena milanesa, de unos buenos taquitos o de mi rico ceviche. Después, con respecto a empresas de videojuegos, yo juego de todo. Soy un fácil, la verdad. Cuando tenga el dinero suficiente para comprar acciones de alguna empresa, ahí sí seguro seré súper fan. Es decir, como dicen mis hermanos españoles, yo le voy a seguir metiendo caña a las 13 empresas. O 4, porque últimamente estoy jugando mucho Sega Saturn. Hermano, más bien si me ven un poquito machucado, un poquito herido, ha explotado una venita por el estrés de que no están dejando su like y no se están suscribiendo. No se pase. En el video de hoy iremos por tiendas para ver si encontramos PlayStation 5 nuevas, y si no encontramos, preguntar al encargado el por qué no están acá y cuál es la manera, bueno, la única manera o una de las maneras de conseguir una PlayStation 5 nueva actualmente. Y por qué no pasar por tiendas de segunda mano a ver si por ahí podemos encontrar algo. Así que vamos. Ahora estamos en el Yamada, que es una tienda de electrónica, es una tienda de productos nuevos que ya hemos venido antes por el especial de la Nintendo Switch OLED, en donde revisábamos sus precios. Si no lo han visto, se los aconsejo. Vamos a ver qué pinta tiene la PlayStation 5 en esta tienda nueva. Según contactos en tiendas de México, tranquilamente se puede ir, gracias por la bienvenida, se puede ir a una tienda y comprarse la PlayStation 5. Independiente de que esté barato o caro, se la puede encontrar. Y aquí estamos en PlayStation 4 y PlayStation 5. Aquí está. Pero lamentablemente, como en todas las tiendas, no hay nada. Hola, Gemusín. Está vacío. Lo que sí tiene es la tentativa de precio. Aquí dice 55.000 yenes y 44.000 yenes para redondear. Ahora, acá hay un aviso y se lo voy a traducir, esta vez sin la traducción sabrosona, ¿no? La de verdad es esta. Básicamente está diciendo en este papelito de que la PlayStation 5 solo será vendido a los que se hayan registrado en la página web de la tienda, en este caso el Yamada, y hayan ganado un sorteo. Si tú ganas el sorteo, puedes venir acá y comprar la consola. No es gratis, por si acaso, no es un sorteo gratuito. Solo así te venderán la PlayStation 5, hay una cantidad muy reducida. Y de que no pueden decir cuándo es la próxima fecha de llegada, porque seguro que ni ellos lo saben. Y algo que quería comentar es de que en algunas tiendas venden este SSD de Next Storage, que es una subsidiaria de Sony, de la PlayStation. Colabora en la fabricación de esta, si no me equivoco. Y tiene este SSD ampliable, ¿no? De 1 TB. Para mayor almacenamiento y encaja perfectamente con la PlayStation 5. Al parecer no se vende fuera de Japón. Su precio hasta hace poco era poco más de 36.000, ahora ha bajado a 32.000. Aunque en teoría Next Storage trabaja con la PlayStation, creo que la PlayStation se ha desentendido un poco. Es decir, no da su sello de garantía, pero bueno, aparentemente los que la han probado viene muy bien. Y te das cuenta que las cosas están mal cuando puedes encontrar esto en una tienda y no la consola. Tengo un amigo que viene intentando ganar la consola desde noviembre del año pasado. Es decir, ya medio año intentando. Y aún no la gana. Lo que sí se pueden ver son todos los juegos de la PlayStation 5. Eso sí hay. Gemusín, ¿y por qué no le dices a tu amigo que se lo compre de segunda? Pues es ahí donde vamos a ir a ver cuánto está una PlayStation 5 de segunda mano aquí en Japón. Y no sé si se dieron cuenta, pero en este Yamada no había Xbox. Para nada. Y es porque no hay en todas las tiendas. Hay algunas tiendas que todavía no abren un poquito su mente y traen consolas americanas. Pero les aseguro que después de esta generación, de todas maneras la traen.
Más bien este cuerpito está pidiendo agua. Así que compramos una para seguir. Y ahora estamos en otra tienda que es el Wonder Go, justo al ladito del Yamada, una tienda muy diferente. Yo creo que venden más accesorios de videojuegos y todo eso, pero no hay ni siquiera una repisa de PlayStation 5, no hay nada, ni siquiera vacía. Están los juegos, claro que sí. Por acá las cartillas para comprar ciertos juegos, no hay ninguna cartilla de la consola. Tienes hasta disponibilidad de todos los colores de mandos posibles. Que por cierto ya haremos un especial de accesorios de Switch, PlayStation 5 y Xbox si es que llegamos a encontrar. Pero nada de la consola. Así que vamos a preguntarle a la encargada. Esta vez la traducción va a ser la correcta, hermano, no voy a poner sabrosura ahí. Va a ser la buena. PlayStation Go. PlayStation Go. はい。購入したいから。そう、購入したいから、今、お店で販売してないから、ワンダーグーのホームページで、インターネットで、そうだ。アプリもありますか？アプリもある。で、アプリがあって、いつ抽選開始になるっていうのがちょっとわからないので、そうインターネットで見て、これアプリダウンロードすると、そう抽選開始とかって。Pero la pregunta del millón sería ¿por qué? ¿Por qué no hay PlayStation 5 en las tiendas? Lo que se dice es que es una medida tomada por la empresa Sony aquí en Japón para evitar los especuladores. Es decir, esos traviesos que se compran todo y de ahí, cuando ya tienen todo el contenido en su poder, lo revenden al precio que ellos desean. Pero lo curioso acá es de que se suele hacer eso, pero en la primera tanda. Cosa que ocurrió con la Nintendo Switch OLED, ya que les contaré que cuando salió la OLED también hicieron este tipo de trabajo de sorteo, rifa o como quieran decirle. La gente tenía que ir, registrarse en la aplicación o página web de la tienda en donde querían comprar la Nintendo Switch, que en este caso una sola persona iba a muchas tiendas para registrarse para así tener más probabilidades, y después te avisaban por la misma aplicación o por un correo electrónico si ganaste o no para que puedas ir a recoger la Nintendo Switch OLED. Pero obviamente que eso solo se mantuvo en el primer mes de salida de la Switch OLED. Después todo fue bastante normal. Actualmente en las tiendas se puede encontrar Switch OLED por doquier. Yo creo que en todas las tiendas, tanto nuevas como de segunda mano, tienen expuestas algunas unidades de esta Nintendo. Ahora está claro que algunos van a preferir la Nintendo Switch por encima de la PlayStation 5, de repente por el catálogo que tiene la Switch ahora, o simplemente por un cariño personal. Pero si nos centramos en expositores de premios aquí en tiendas de Japón, si es que tienen la PlayStation 5, esto es lo que se refleja. Lo colocan como el premio mayor, el premio más grande, pero es por lo que es tan complicado de conseguir. Y por el precio, claro está. Después la Switch OLED, después la Lite. Después de estos tres primeros premios de consolas ya vienen los juegos, los videojuegos normales. De todas maneras se vuelve un atrayente para que la gente pueda jugar. En este caso, cada jugada, $30. El Mandai, una tienda de segunda que tiene sus cositas nuevas. Hay un estante aquí nada más en donde podemos ver que están todas las cosas relacionadas a la empresa de Sony. PS Vita, PlayStation 3, PlayStation 4 y tendría que haber PlayStation 5, pero no. Lo que sí encontramos en esa vitrina, que por cierto tiene un arte muy bonito, es una Xbox Series S. Así es, la más vendida. ¿Cuál es el precio de esta joyita? 32.800 yenes. Que si queremos ser exactos, pues sería la cifra unos $299. ¿Ya saben por qué los japoneses se inclinaron un poquito más por Xbox? Hay una diferencia bastante grande. Y a estas alturas del video me imagino que muchos se habrán dado cuenta que la Xbox tampoco aparece en las tiendas, salvo esa Xbox de segunda mano que pudimos ver en esa vitrina, en el Mandai. Pero es que claro, las tiendas japonesas normalmente no le abren la puerta a la Xbox, pero ellos ni cortos ni perezosos, su fuerza de venta está en otro lado, en la internet. Uno de esos medios, Amazon, en donde podemos tranquilamente comprar una Xbox ahora para que nos llegue el día de mañana o pasado. Así que con purita venta de internet está que le para el macho a la PlayStation. Por ejemplo, hermanos, miren lo que tenemos acá. Es la PlayStation 5 en una tienda. Así es, se logra ver. No con tanta frecuencia, pero se logra ver. Pero también quiero que vean el precio, hermano. Más o menos eso sería unos
$880 aproximadamente, casi el doble de su precio normal aproximadamente. Obviamente que está como nuevo, sí, pero la verdad no es que valga la pena, al menos para mí. Es que el precio en verdad es un abuso y normalmente es el precio que están manejando varias tiendas. Algunas tiendas hasta pasan de los 100.000, es decir, muchos de las PlayStation 5 que logro ver llegan a costar hasta $1.000. ¿Y hay gente que lo compra? Sí, oferta-demanda. Lo que sucede es de que, como ya había explicado, si no ganas el sorteo no puedes tenerlo. Pero bueno, sigamos. Después de revisar estos precios de internet, acá atrás tenemos otros dos ejemplares que me costó encontrar porque intentaba buscar dos PlayStation juntas en una sola tienda. Y aquí está el mejor ejemplo que podemos encontrar. Tenemos esta que está 100% nueva a 82.000 yenes, está más barato que otras opciones. Y tenemos esta que está usada a 68.000 yenes. Y bueno, en el papel del usado especifican que tiene rayones propios del uso. Así que la diferencia por dentro me imagino que debe ser notable. ¡Qué calor que hace! Lo cierto es que esta medida que están adoptando para alejar a los especuladores en realidad no está funcionando bien desde mi perspectiva, ya que muchos especuladores, muchas tiendas suelen contratar gente para que también participen en los sorteos, obviamente pagándole, y una vez que ganan 2 o 3 personas que están participando, se hacen con esas PlayStation 5 para venderlos en sus tiendas, y como vieron, sus precios son súper exagerados porque tienen que recuperar mucho. Aparte, la diferencia entre oferta y demanda es abismal. Muy aparte de eso, cuando una tienda se decide a vender la PlayStation 5 y no por sorteo, se desata el caos absoluto, como ya ha pasado hace un par de meses atrás nada más. Y bueno, hemos hablado de la especulación entre muchos otros temas, pero puede ser que el problema sea aún más complicado. Y el problema más se iría por el tema de la materia prima para construir las consolas. Hablamos de chips, hablamos de semiconductores y todo eso. Ya que esta crisis no solamente afecta a las consolas, afecta a la tecnología en general. Pero claro, desde este lado del mundo, Sony es la que queda como la más afectada. Tal es el caso que Sony se ha aliado con TSMC, que es una empresa de semiconductores que los fabrica, y van a crear una fábrica, una planta aquí en Japón para no depender de los proveedores chinos. Pero bueno, déjenme en los comentarios cuál creen ustedes que es la razón y por qué sí se consigue PlayStation 5 en tiendas de otros países y no en Japón. Independiente si te gusta PlayStation o te gusta Sony, en verdad espero que la empresa mejore, que le vaya bien, porque toda competencia a las finales beneficia al usuario final. No se olviden dejar su like y dejarme en los comentarios lo que piensan referente a ese tema. Adiós.